La deuda, vamos a hablar de la deuda de las administraciones públicas en España. Ha marcado un nuevo récord en junio respecto de mayo y se ha disparado hasta cerca de los 25.000 millones de euros. Esto supone un aumento de un 1,5 en apenas un mes. Según los datos que publica este lunes el Banco de España, la cifra de la deuda rebasa ya los 1,62 billones, con B, billones de euros, y supera a estas alturas el objetivo que se había marcado el gobierno para todo el año. Chiqui. Los gastos derivados de la crisis de la pandemia del coronavirus, luego por la guerra en Ucrania y la subida de los precios a causa de la inflación, han pasado factura a las arcas públicas. Vamos a analizar estas cifras con Albert Gibernau, profesor de OS Business School y director de la Fundación Civismo. Buenas noches, Albert. Muy buenas noches. Oye, estos datos de deuda pública sorprenden un poco. Ha subido una recaudación récord de IRPF de 122.000 millones de euros, un 30% más que hace 3 años está recaudando el Estado, y además la recaudación por IVA también ha sido de récord. ¿Cómo puede ser entonces que tengamos la deuda pública tan disparada si el Estado no hace más que recaudar? Así es una cifra muy mala. Si lo comparamos con una empresa, sería como si una empresa que cada año está incrementando beneficios acaba teniendo que pedir prestado para pagar los salarios de sus trabajadores. Es algo que no se explicaría. Y en el caso concreto de España, el incremento de la deuda pública obedece a varios factores. Primero, a los intereses de la deuda ya existente, al incremento de la deuda para satisfacer las nuevas obligaciones a las que se compromete el gobierno, y después también al incremento del gasto en pensiones y diferentes prestaciones. Y estas cifras de deuda, claro, al final también son imputables a que el PIB pues no está creciendo lo suficiente, ¿no? Así es, la deuda pública sobre el PIB es un indicador que te pone en relación la capacidad económica de un país para hacer frente al conjunto de las deudas de sus administraciones. Lo que te está diciendo es que para poder devolver todas las deudas, la economía española tendría que trabajar más de un año solo para pagar las deudas. Y hay que destacar que el PIB de la economía española no solo no se ha recuperado de la crisis del COVID, sino que no ha recuperado cifras de 2008, cifras previas a la crisis financiera. Y estamos lejos, además, de volver a la España previa al estallido de 2008, ¿no? Porque sí, es que ya no es la pandemia, es que estamos peor que en 2008, con mucha diferencia. ¿Cómo se remonta hasta esa España de 2007? Así es muy difícil. La deuda pública en 2008 no llegaba al 40% del PIB, ahora estamos en el 100,8%. La tasa de paro no llegaba al 8% y ahora estamos por encima del 12,5%. Y en la crisis de 2008, o sea, en 2008 se estaban generando prácticamente 0,2 billones de euros más de PIB de los que se están generando ahora. Pero es que la deuda no solo crece en el Estado central, también en las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Cuáles son las administraciones regionales más endeudadas de España? Bien, destacan algunos ayuntamientos concretos, pero el crecimiento del endeudamiento, que no depende del Estado, se genera en las comunidades autónomas. De hecho, un indicador de deuda de comunidades más endeudadas es lo que indica el Fondo de Liquidez Autonómico, y aquellas comunidades que más se han tenido que acoger a este Fondo de Liquidez Autonómico, que son Cataluña, Valencia, y estas son las que realmente están tirando para arriba estos últimos años del endeudamiento. Bueno, pero no hay que preocuparse porque ahora lo vamos a pagar todo a escote, ¿sabes? Bueno, la buena noticia es que la deuda de la Seguridad Social se mantiene prácticamente igual. Esta es la buena. Aunque no crezca, ¿cómo afecta este endeudamiento a los ciudadanos, la de la Seguridad Social? Afecta sobre todo a los más jóvenes, porque se produce un desajuste intergeneracional, porque esta deuda que se está acumulando la van a tener que sufragar las generaciones futuras, y solo hay una manera de sufragar esta deuda, que es con incrementos impositivos futuros. Y esto es lo que se va a encontrar los jóvenes de hoy. Es decir, nos encontramos que ya están teniendo que vivir muchos
de las rentas o de los subsidios, de las ayudas, prestaciones de sus padres, y en el futuro también van a vivir, o vamos a vivir, porque me considero joven, un incremento muy notable de impuestos para poder sufragar precisamente todos estos gastos. Qué bien, más deuda, más impuestos, en fin. ¿Cómo puede influirnos en los próximos años con un gasto cada vez más grande, por ejemplo, en pensiones, este volumen de deuda pública? ¿Hay miedo a que en algún momento o venga el tijeretazo obligado por los mercados o una crisis financiera como la que ya vivimos? Pero la senda no parece buena, ¿eh? No es buena, y además influye el factor demográfico. En unos años empiezan a jubilarse la generación del baby boom, y por el mismo lado, en 3 o 4 años se verá una reducción notable de las personas mayores de 18 años que están entrando en el mercado laboral. Y esto también genera unos problemas económicos de estructura financiera que convierten los problemas que hoy pueden ser coyunturales de una situación concreta en problemas estructurales, problemas mucho más difíciles de solucionar. Y por acabar, Albert, en octubre parece que la Comisión Europea va a hacer nuevas recomendaciones. Claro, con estos datos, ¿es previsible que haya tirón de orejas para España? Es más que previsible. De hecho, se relajaron las medidas fiscales o las reglas fiscales que se aplican a los países en referencia a los presupuestos de sus estados, pero también de las administraciones públicas locales y regionales. Estas reglas fiscales se deben volver a aplicar con rigidez, y la Comisión Europea trabajará, y más con la nueva comisión que surja de las nuevas elecciones europeas, para reducir o que el elemento económico no sea un elemento generador de populismo. O sea, es decir, van a tratar de evitar que se genere una crisis como la que se generó en 2008, con las calles movidas, con protestas, etcétera. Y para esto van a pedir y exigir un ajuste a las economías. Y no hay que olvidar que España es uno de los países que más dinero ha recibido del fondo Next Generation, del fondo de ayuda después de la pandemia. O sea, es decir, que tenemos malos datos, siendo uno de los países que más está incrementando su recaudación y que más dinero está recibiendo de Europa, con lo cual algo está funcionando mal. Bastante mal, Albert. No te quiero meter en el debate político nacional, lejos de mí una idea tan perversa, pero desde el punto de vista puramente técnico, el hecho de que el precio para el Pacto de Salvadoría, para el Ministerio de Salvadoría, haya sido la condonación, o está en vías de consumarse la condonación de una deuda millonaria por la gestión manirrota de la Generalitat, unido a la concesión de la soberanía fiscal, al hecho de que la administración catalana va a recaudar todos los impuestos y ya verá qué decide reservar para qué cupo decide reservar para pagar los servicios públicos del resto de comunidades autónomas, siguiendo el principio de solidaridad. El hecho de esas dos, la condonación y la soberanía fiscal, no va a provocar un crecimiento de la deuda, puesto que vamos a tener que asumir el resto de comunidades autónomas, el resto de ciudadanos de las comunidades autónomas, la deuda condonada a Cataluña. Va a subir la deuda del Estado, o sea, es decir, porque la deuda, o sea, es decir, el dinero no desaparece, esos millones de euros de deuda. Es que la palabra condonación parece magia, pero no, es cambiar de sitio la deuda. Es de una comunidad autónoma a todo el Estado, claro. Es decir, o sea, es un negocio, pues esto para Cataluña positivo, pero para el conjunto del Estado es muy negativo, ¿no? Y no hay que olvidar que al final la Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal, que subió el impuesto de sucesiones en plena pandemia, no ha quitado ninguno de sus tributos propios. O sea, es decir, que al final, y es la comunidad cuyos ciudadanos pagan más impuestos para mantener la estructura autonómica. O sea, es decir, lo de las embajadas y todo esto no se mantiene solo.
Y ahí los catalanes están siendo los más damnificados. ¿Qué pretenden? Que toda esta deuda que se ha generado estos años con una mala gestión, porque no se han preocupado de atraer inversión, generar actividad económica, etcétera, esa falta de acción económica o de política económica pretenden trasladársela al conjunto de los ciudadanos. Pues lo has explicado con mucha pedagogía y mucha claridad. Albert Guibernau, profesor de OBS Business School y director de la Fundación Civismo, muy buenas noches. A vosotros muy buenas noches.